Si están mirando la pantalla. Sí, compañero. Sí, Eso. Buenas noches para todos. Nosotros somos el grupo colaborativo 93. Vamos a presentar la tarea 2, conceptos y registros contables. Este trabajo está presentado por los estudiantes Juan Cristóbal Jiménez Santa Cruz, Lizeth Alejandra Leitón Rodríguez, Evelyn Dayana Noguera Meneses y mi persona, Lisbeth Geraldine Álvarez Pérez. Este trabajo va dirigido a la tutora Luz Mari Barros, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Iniciamos con la compañera con el primer punto. buenas noches para todos. Mi nombre es Evelyn Noguera y voy a hablar sobre los fundamentos de la contabilidad. Bueno, por primero tenemos el concepto de la contabilidad. ¿Qué es y cuál es su objetivo principal? Bueno, la contabilidad es una ciencia social aplicada que se ocupa de registrar, organizar, medir y también analizar de manera sistemática todas las transacciones económicas que realiza una organización. Como objetivo principal tenemos que ella proporciona información útil, veraz, oportuna sobre la situación financiera y los resultados de la organización, la cual esta nos facilita a la hora de tomar las decisiones. También está los usuarios de la información contable, a quién va dirigida. Entonces, esta va dirigida a inversionistas, los cuales determinan la rentabilidad y seguridad de sus inversiones, los acreedores, que valoran la solvencia y capacidad de pago de la empresa. También está el Estado y autoridades, que verifican el cumplimiento de impuestos, normas, obligaciones legales. Los directivos o administradores, los cuales planifican, controlan, toman decisiones estratégicas. También están los empleados, que son los encargados de evaluar la estabilidad laboral y el futuro de la organización. Y por último, los clientes y veedores, los que analizan la confianza y solidez de la empresa para establecer o mantener un vínculo comercial. También están los principios contables fundamentales. Son los postulados básicos que orientan la práctica contable. Tenemos 6 y el número 1 es de entidad contable. La empresa es independiente de sus sueños. Número 2, negocio en marcha, going concern, que asume la empresa continuará en operación en el futuro. 3, de vengado, los hechos económicos se reconocen cuando ocurren, no cuando se pagan o cobran. En 4 tenemos uniformidad, que son los métodos aplicados, deben ser consistentes en el tiempo. 5, relevancia, es y confiabilidad, que es la información, debe ser útil, veraz y objetiva. Y por último, tenemos algo importante que es la prudencia. Ante incertidumbres, se debe reconocer las pérdidas probables, pero no las ganancias hasta que sean ciertas. También tenemos elementos esenciales de la contabilidad, también son 5. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En los activos son los bienes y derechos que generan beneficios para la organización. En ejemplo, tenemos efectivos, propiedades, inventarios. En los pasivos es compromisos u obligaciones frente a terceros. Ejemplo, créditos, cuentas por pagar, patrimonio. Son aportes de los asocios o dueños junto a las utilidades retenidas. También están los ingresos, que son los recursos obtenidos por la actividad económica de la empresa. Ejemplo, ventas, presentación de servicios. Y por último están los gastos, que son el desembolso o consumo necesarios para operar y producir ingresos. El ejemplo, salarios, arriendo y los insumos. Muchas gracias. Voy a seguir con el segundo tema, el ciclo contable. Bueno, a continuación voy a realizar un ciclo contable de operación de maquinaria de acuerdo a la tabla de Excel, donde se supone que una empresa Tecniagro sobre este mes de agosto del 2025, donde se tienen registros de factura, recibos, notas, comprobantes de pago, entre otros. Ejemplo es aporte a la propietaria de un comprobante de banco, factura de combustible de recibo, factura por servicios del cliente, factura de proveedores por repuestos, comprobantes de pago y mantenimiento de las máquinas y comprobante contable.
Identificación de las transiciones es cómo reconocer los hechos económicos que afectan a una empresa. Estos hechos económicos que afectan a una empresa son las transiciones contables y el orden cronológico que cada registro se lleva a un asiento contable y se analiza el comprobante al cual se responderá los recursos que entran y salen por obligación, se genera algún ingreso. Yo realicé una tabla, el número de asientos, la fecha del 1 de agosto del 2025 hasta el 31 de agosto del 2025, los gastos económicos, el aporte a la propietaria al Banco Agrario, las observaciones que se aumenta o merma los activos y los pasivos, compra de combustibles, presentación de servicios, compra de repuestos a crédito, cobro al cliente, pagos de sueldos, pago a proveedores por repuestos a maquinaria, compra de elementos de protección personal, mantenimiento a las maquinarias, retiro de la propietaria y disminución mensual de la maquinaria. También tengo el registro de transiciones, el libro diario y su importancia. Bueno, el libro diario, este registra cronológicamente cada asiento como debe haber o a continuación presentaré los asientos de cada mes y la importancia del libro que nos hace entender la secuencia completa donde cada soporte debe contener una factura o un recibo como tal. Aquí está los asientos, la fecha también desde el 1 de agosto hasta el 25 de agosto, la cuenta de debe y la cuenta por haber y el registro. La cuenta debe que es el débito, que este es un valor izquierdo, por decirlo, es una cuenta contable que se usa para aumentar el saldo de las cuentas de activo como está aquí en la caja, bancos, cuentas, por cobrar. Todo esto se registra en un evento. Un ejemplo, por ejemplo, si recibes dinero en efectivo, debitas a una cuenta por caja, como lo está aquí. Y también lo del crédito, que es el haber, es un valor del lado derecho de una cuenta contable, pero en este caso se usa para aumentar el saldo de las cuentas de pasivos como cuentas por pagar, préstamos, como nosotros decimos, las deudas. mm, por eso yo digo, si un ejemplo, si los dueños de si los dueños invierten más dinero en una empresa, ellos están acreditando a una cuenta capital. O si uno vende mercancía, acredita a una cuenta de ventas, como yo lo hice aquí en este ejemplo, de los proveedores, de las cuentas por cobrar, del banco agrario, los gastos de seguridad e higiene por mantenimiento de los trabajadores, los gastos, el mantenimiento de la maquinaria, el retiro de la propietaria, depreciación mensual de la maquinaria y los gastos de depreciación. Los asientos contables, como se registran las transiciones en las cuentas contables, los asientos realizan en los libros de contabilidad para registrar las transiciones de una empresa que es cada asiento contable debe seguir al principio de una partida doble, lo cual una cuenta se debilita, aumenta o disminuye o se acredita como una regla básica o naturaleza de cuenta. La regla básica es el total del debe igual del haber por cada asiento. La naturaleza de cuentas son los activos y los gastos que aumentan por débito, patrimonio, pasivos e ingreso que aumenta un crédito. Un ejemplo es como yo lo puse aquí. Débito, cuentas por cobrar 3.500.000, aumenta el activo. Y crédito, ingresos, servicios 3.500.000 y que ingreso aumenta. La mayorización es el proceso de trasladar los asientos al
al diario mayor, o sea, al libro grande. Es un proceso que se traslada a los asientos contables del libro mayor en un registro de todas las cuentas de una empresa donde agrupamos todos los débitos y créditos para hacer una trazabilidad. Como está aquí, los bancos agrarios, las cuentas por cobrar, los presupuestos, los proveedores, capital por aporte, retiros propietaria, ingresos servicios, gastos combustibles, gastos sueldos, gastos mantenimientos, gastos de seguridad, higiene, gastos de depreciación acumulada por maquinaria. Hice un balance de comprobación, como lo pedí ahí en la guía, que es una verificación de igualdad entre el debe y el haber. Es un balance de comprobación, un informe contable que nos muestra los saldos de todas las cuentas del libro mayor al principio de objetivo, es verificar la igualdad entre la suma, los débitos y la suma de los créditos, como lo está aquí, las cuentas, el debe y el haber, eh, que es debe de 8 millones del Banco Agrario, repuestos activos 450, cuentas por cobrar, no tenemos, gastos combustible que son 200.000, gastos de sueldos 1.200.000, gastos de mantenimiento 300.000, gastos de seguridad higiene 120.000, gastos de depreciación 150, gastos de la propietaria 500.000. Es un total de debe que me dio 11.770.000 pesos. Lo mismo nos va a dar acá en el haber. Son cuentas de un lado para lo otro contables. La capital de aportes, que es de 8 millones, el ingreso de servicios, los proveedores, la depreciación acumulada por maquinaria y el total de haber también nos dio el mismo saldo que acá arriba, 11.770.000 pesos. Sigue el compañero con el tercer tema. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Jiménez y el tema elegido son los estados financieros básicos. Nos dice que los estados financieros básicos son los documentos que presentan la situación financiera y los resultados de las operaciones de una empresa o entidad en un periodo determinado. Como primer punto tenemos el balance de situación, que es la representación estática de la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Dentro de este punto están los activos, que son los recursos que posee la empresa, como el efectivo, los inventarios o las propiedades. También tenemos los pasivos, que son las obligaciones de la empresa que debe cumplir, como las deudas o las cuentas por pagar. También tenemos lo que es el patrimonio, que es el interés residual de los propietarios de la empresa. Como segundo punto tenemos los estados de resultado, que son los que muestran los resultados de las operaciones de la empresa durante un periodo definido. Dentro de este punto están los ingresos, que es el dinero recibido por la venta de bienes o servicios. También están los gastos, que son los costos incurridos por generar ingresos, y la utilidad neta, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Como tercer punto tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, que es el que refleja las variaciones en el patrimonio neto. Dentro de este están los que ayudan en la toma de decisiones, que son los inversionistas, los acreedores y gerentes que utilizan esta información para tomar decisiones informadas. También están los que proporcionan información financiera, que son los que ofrecen una visión clara de la situación y el desempeño de una empresa. También los que facilitan la comparación, que son los que permiten comparar el desempeño de una empresa a lo largo del tiempo u otras empresas. Y como cuarto punto tenemos los que cumplen los requisitos regulatorios, que son muchas jurisdicciones que requieren la representación de estados financieros para cumplir con normas contables y regulaciones. Dentro de ese punto está el estado de flujo de efectivo, que informa sobre las entradas y salidas de efectivo de la empresa. También están las actividades de operación, que son los flujos relacionados con la operación principal de la empresa. También tenemos los que son las actividades de inversión, que son los flujos relacionados con la compra y venta de activos. Y por último tenemos las actividades de financiación, que son los flujos relacionados con la obtención y pago de fondos.
Entonces, como nota tenemos que los estados financieros básicos son esos documentos que nos ayudan a presentar una situación financiera y que nos ayudan con los resultados de las operaciones realizadas en una empresa o una entidad en algún periodo determinado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lizeth Leighton. Em, el tema que escogí fue tipos inventarios. En contabilidad, los inventarios se clasifican según su dentro del ciclo operativo de la empresa. La materia prima son los insumos principales que se utilizan en el proceso de producción. Contablemente se registran en cuentas del activo corriente. Productos en proceso. Bienes que se encuentran en proceso de transformación. Su valor incluye materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Los productos terminados son bienes completamente elaborados listos para la venta. Mercancías. Para la empresa comercial como la del ejercicio, son bienes adquiridos para ser vendidos sin transformación. Valoración de inventarios. La valoración de inventarios se rige por las normas como las normas internacionales de información financiera o los principios de contabilidad generalmente adaptados. Los métodos permitidos son em, PEPS, primeras entradas, primeras salidas, valoradas las salidas al costo de las unidades más antiguas. Costo promedio ponderado. Calcula un costo promedio después de la compra. Es el método utilizado en el ejercicio, que es el CARPEX. UEPS. Las últimas entradas, primeras salidas, no está permitido bajo NIF ni por lo que no es recomendable de su uso. Importante. Las N y F exige que los inventarios se evalúen al costo o al valor neto realizable que sea menor. Control de inventarios. Después del punto de vista contable, existen dos sistemas principales para el registro de inventarios, que es el sistema perpetuo. El inventario se actualiza continuamente con cada compra y venta. Se utiliza un CARTEX para llevar el control detallado de entradas, salidas y saldos. El sistema periódico. El inventario se determina mediante un conteo físico y al final del periodo, el costo de venta se calcula con la fórmula. Costo de ventas igual a inventario inicial más compra menos inventario final. Importancia en los estados financieros, que es el balance general, el estado de resultado y notas de los estudios financieros. Muchas gracias. Eh, Seguimos con el quinto tema, depreciación y amortización. El concepto de depreciación y amortización es la pérdida del valor de activos fijos a lo largo del tiempo. La depreciación y la amortización son conceptos contables que se refieren a la pérdida del valor de los activos con el tiempo, por lo cual ambos procesos permiten reflejar los estados financieros. La disminución de los valores de activos que se utilizan en un negocio a lo largo de vida. La depreciación es la definición del proceso de distribución del costo de un activo como vehículos, maquinarias, entre otros. La causa de los activos pierden el valor por el uso o por el paso del tiempo, por el desgaste. Un ejemplo es que si una máquina de producción, esta se va a ir desgastando y obviamente el valor de esta maquinaria bajará con el tiempo donde la empresa debe reconocer esa pérdida del valor.
amortización es un proceso contable por el cual disminuye el costo de un activo como software, licencias, entre otros, a lo largo del tiempo. Estos activos también pierden el valor a la medida que se los utiliza, como si una empresa adquiere este programa con licencias para un uso durante de unos 4 años, amortiza el costo y a lo largo de esos años. Y los pasos son la identificación del activo, determinación del costo inicial, determinación de la vida útil, el cálculo y la depreciación y amortización. La tutora me había dicho que haga un ejemplo sobre la línea recta, porque esos son los métodos más usados para calcular eso. La línea recta, porcentaje sobre el valor residual y unidades de la producción. Yo hice un ejercicio sobre esto. Eh, la revisión periódica hace una empresa como tal vez de revisar su vida útil y el valor de los activos para asegurar el proceso sea adecuado. Las diferencias claves, el tipo de activo, la depreciación, la amortización y el método del cálculo. Eh, Uno, para hacer este cálculo, hay diferentes formas, pero la línea recta es una de las más usadas de una producción, pero mientras que la mortificación se genera, este es un método de calcular también de línea recta, su importancia en ambos procesos es indispensable, ya que los estados financieros de manera más precisa el valor real de los activos, donde ayuda a que las empresas a tomar decisiones, gestionar recursos, informar sobre las intervenciones. Yo a continuación realicé un ejemplo sobre la utilidad de depreciación de línea recta, que es un método más usado. Aquí está un ejemplo. Si una empresa compra una máquina por 10.000 pesos y la vida útil de esta máquina es de 5 años, el valor del rescate o el valor final de la vida útil es de mil pesos. Se hace una calculación de depreciación anual. Aquí está, los costos de adquisición menos el valor de rescate sobre la vida útil, como está aquí, que es 10.000 pesos menos 1.000 pesos igual a 9.000 pesos sobre 5 años, que nos da un valor de 1.800 pesos. La tabla de depreciación, el año, aquí está desde el primer año que fue comprada hasta el último año de vida útil. El valor inicial, que cuando la compramos en el primer año, pues obviamente valía los 10 millones, el segundo ya fue bajando a 8.200.000, el tercero 6.400.000, el cuarto 4.600.000 y el quinto 2.800.000. Y lo mismo pasa en la depreciación, que fue esto sí, pues obviamente desde 1.800 no cambia el valor. El valor final que queda de 8.200.000, 6.400.000, 4.600.000, 2.800 y 1.000 pesos, que nos da el valor acá arriba. El valor final en el último año, en el quinto año, es el valor del rescate. Este método logra distribuir el costo activo de una vida útil, lo cual que para los activos es útil que se desgasten de manera constante. Muchas gracias.
Buenas noches. Entonces, a continuación voy a hablar sobre el impacto en los estados financieros, cómo afecta la depreciación y amortización al balance y al estado de los resultados. La depreciación para activos tangibles como máquinas, vehículos o edificios y la amortización para activos intangibles como patentes, licencias o software. Son gastos contables que reflejan la pérdida de valor de los activos a lo largo del tiempo. En el balance reduce el valor neto de los activos, en el estado de los resultados disminuye la utilidad neta como gastos. En el flujo de efectivo no afectan directamente el efectivo, pues son gastos no desembolsables. Gracias. Eh, bueno, seguimos con el impacto en los estados financieros. ¿Cómo afecta la depreciación y la mortificación al balance del estado de resultados? La depreciación para los activos tangibles como máquina, vehículos o edificios y la amortización para activos inta- intangibles eh, como licencias, bueno, softwares, contables que reflejan la pérdida del valor activo a lo largo del tiempo. Eh, También sobre los métodos de unidades de producción. Eh, Eso, cómo funciona, es el gasto que depende de cuando trabajes la máquina. Si un mes la usas mucho, el gasto es alto y si la usas poco, el gasto es bajo. La fórmula fácil es primero calcular cuánto se desgasta por cada hora de trabajo, por cada producto que haga. Luego multiplicas eso por las horas o unidades del mes. Ejemplo de una maquinaria impresora. Esta maquinaria cuesta 2 millones y puedes usarla para imprimir 100 hojas en un total de vida. El desgaste por hojas es de 2 millones dividido entre 100 hojas igual a 20 por hoja. Si un mes imprimes 1.000 hojas, el gasto de este mes es igual a 20 por 1.000 hojas igual a 20.000. El método de saldo describe cómo funciona. El objetivo se desgasta más en los primeros años. Es como un carro nuevo en cuanto sales. La fórmula fácil, aplicas el concesionario, ya vale menos. Un porcentaje fijo, por ejemplo, el 40% al valor que todavía tiene el objetivo al iniciar el objeto al iniciar cada año. El ejemplo es el mismo del computador. 1 millón, aquí está el ejemplo de año hasta el tercer año, donde el valor va mermando y así sucesivamente. Eso es todo. Muchas gracias, apreciada tutora, y feliz noche para todos.